Bueno, muy buenas noches. La verdad que es un placer y un honor, a pesar de que sabemos que son horarios difíciles, situaciones, presentar a María Laura Picón y a Mica Hierro unidas para presentar este libro, Valores Humanistas para Cuba Democrática, un libro que reúne ensayos de autores cubanos que viven en Cuba y están fuera de Cuba, maridados, digamos, por la búsqueda y el rescate de las figuras, los verdaderos defensores del humanismo en Cuba, desde el pensamiento del siglo XIX cubano hasta el siglo XX, figuras que son muy conocidas, algunas, otras no tan conocidas, y el libro yo creo que nos da por un lado una introducción, pero también una profundización y una visión que podemos compartir de muchos autores distintos y que creo que enriquecido por los aportes de María Laura Picón, que es especialista, docente de la UCA, miembro del Jacques Maritain, del Centro de Estudios Jacques Maritain, y bueno, Mica Hierro, que ha estudiado por un lado Cuba de una forma académica y también ha vivenciado todo lo que es la última etapa y estudiado la última etapa de los últimos 30 años de la dictadura cubana, y que conoce a esos autores, que puede como profundizar también un poco en la propia historia, que a veces algunos de esos autores pueden tener también como detalle de color interesante. Así que creo que es un magnífico momento para profundizar mucho más en los valores humanistas, pero también en el conocimiento de la realidad cubana, de la resistencia pacífica y cívica e intelectual que ejercen muchos cubanos. Así que desde ya muchas gracias a los que pudieron llegar, y gracias a la doctora María Laura Picón y a Mica. Muchísimas gracias por la presentación. Como dijo Elizabeth Marino, este libro lo escriben activistas cubanos que muchos están en Cuba o están exiliados y no pueden venir. De hecho, nosotros esperábamos poder invitar a uno de ellos que está exiliado en Estados Unidos, pero todavía no le llamaron los papeles, así que no pudo venir todavía, quizás para la próxima vez, para la próxima feria podamos invitarlo. Entonces, para comenzar, le damos la palabra a ellos y vamos a pasar unos breves videos que ellos grabaron desde Cuba y desde Estados Unidos. ¿Por qué has elegido escribir sobre Martí Varela? Como es sabido, he dedicado toda mi vida al estudio de la obra de Martí, también a la divulgación de su pensamiento. Y en el caso de Varela, la devoción es más, la devoción práctica, quiero decir, es más reciente, de los últimos 24 años. Entonces, eso es inevitable porque Martí y Varela son los fundadores de la nación cubana, y yo desde niño me siento cubano, dueño de mi país, no una especie de agregado desgraciado de un país perdido. No, este es un país pequeño, es un país pobre, es un país con muchas dificultades como lo tienen todos los países, pero también un país glorioso en sus grandes personas, entre ellas Varela y Martí. Ellos conforman además una unidad prodigiosa de pensamiento y de acción que para mí es la clave del futuro de Cuba, y que creo que tiene que decirle también mucho a muchos pueblos, porque ellos vieron la vida de nuestro país, la vida de sus conciudadanos y la vida propia en un sentido universal. Yo soy pequeño, no puedo llegar allí, pero eso sí, puedo defenderlos a ellos, y a eso me atengo. Ahí hago un paréntesis. El que acaba de hablar es Rafael Almanza, que es un grande. Él dice que él es pequeño, pero él es un gran intelectual cubano, referente
estudioso de Varela, y el padre Varela, para quien no lo conoce, es bueno, alguien que es referente para todos fue referente para Osvaldo Payá, digamos, fue referente en su momento en el siglo XIX, como pensador y como luchador, levantó la voz para la independencia cubana en su momento, así como Martí. Y Almanza se dedica su vida a estudiarlos, y es un grande. Simplemente quería hacer el paréntesis, o para quien no lo conoce a Rafael Almanza, sepan que él desde Camagüey escribe, es un gran intelectual, poeta, y realmente de él ha ayudado a surgir como un semillero de jóvenes y nuevas voces que levanten la voz en contra de los abusos de poder por parte del gobierno totalitario de Cuba. Ahí continuamos con, yo hice una entrevista a cada uno de ellos. ¿Qué es lo más importante que encontrarán los lectores en el ensayo que escribiste? Mi ensayo es, ante todo, una provocación. Por esto mismo que te comentaba, de que no hay mucha información sobre Carbó. Y es difícil condensar en unas pocas páginas lo que empiezo a encontrar, ¿no? He encontrado mucho más, incluso después que escribí el ensayo. Pero precisamente porque yo soy un lector de lo mismo, de lo propio que escribí. Y no me quedé ahí y fui a los vínculos, ¿no? Fui a los hipervínculos a buscar. Y creo que lo más importante del ensayo es eso, con darte cuenta de que hubo una persona que fue muy importante, que resume en sí todo lo que fue la República, y que entenderla es entender un periodo muy importante de nuestra historia, no solo revisar ese periodo, sino tal vez traer hacia la actualidad lo que de ese periodo podemos todavía salvar. Mario Ramírez es un periodista y escribe sobre otro periodista, Sergio Carbó, que no solamente levantó la voz contra la dictadura cubana, sino con las dictaduras previas. O sea, él fue muy crítico como periodista durante la República. Y bueno, luego Batista y luego Fidel Castro, y muere en el exilio. Entonces es curioso, digamos, porque invitamos a un periodista a hablar de periodista y a rescatar los valores de la verdad y la importancia de que cuando se impera el miedo en una dictadura, la importancia de cuán valientes son los periodistas que defienden la verdad y publican a pesar de que saben que arriesgan su vida o que pueden sufrir la represión por defender esa verdad. ¿Qué claves del pensamiento de dicho autor es imprescindible para la Cuba actual y futura? Bueno, yo diría que en la defensa al derecho a la vida es llamativo que dentro de la oposición este derecho, que es, dirían los norteamericanos, cornerstone, una piedra angular para el sistema de derechos humanos, no se defienda con tanto ahínco. Sin embargo, Oscar Elías Bisset fue un apasionado en la defensa de este derecho y le costó más de 11 años en cárceles cubanas. Es un mártir por el derecho a la vida, es alguien que ha sufrido por defender a los más vulnerables, y él entiende desde su pensamiento como cristiano y también desde su pensamiento cívico, porque es un intelectual, que sin derecho a la vida es imposible que existan otros derechos. Claramente ambos se identifican con sus valores, su pensamiento, su accionar. ¿Quieren destacar algo en particular? Yo creo que el discurso que él da en Estrasburgo a ganar el premio Sájarov es algo que todo ciudadano interesado en el tema de la democracia y los derechos fundamentales debería escuchar, leer, estudiar. Su concepto del globalismo, que si no ponemos a la persona en el centro y la dignidad individual de esa persona en términos de esta imagen total de la humanidad global, que se pierde el factor humano. Y yo creo que es algo que
que se ha visto ser verdad desde el momento que lo dijo en el diciembre de 2002, y en la actualidad muchos de los problemas que vemos a nivel internacional se basan en no tener las políticas enfocadas en la persona. Efectivamente, y esto escrito desde su propia identidad como cristiano, como católico, y con esta visión que le viene a partir de una lectura ávida del Evangelio, de los Evangelios, bebiendo del espíritu liberador del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, en la que el hombre es el centro, la persona humana es el centro de la preocupación y del interés de Dios y de la Iglesia, por supuesto. Entonces, esta preocupación por el prójimo, fíjate que incluso en el nombre del Movimiento Cristiano Liberación, a veces se cree que es un movimiento de liberación, como un frente de liberación, ni mucho menos. Bobaldo siempre decía, y lo primero que decía, era que era liberación y iba a seguir siendo liberación porque la persona tiene que ser una persona libre, liberarse de muchas cosas, de su egoísmo, de su arrogancia, de sus miedos, para estar en condiciones no solo de enfrentar a un sistema totalitario y represivo, sino de estar en condiciones también de ser solidario con su prójimo. En el caso de nosotros los cubanos, de los que estábamos involucrados en el Movimiento Cristiano de Liberación, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros desconocidos, pero de nuestros compatriotas, al fin y al cabo. Y entonces esta dimensión casi mística de interpretar, el de asumir un rol, primero tú haciendo un análisis de conciencia, liberándote tú de todas las cosas que pueden, digamos, en un momento determinar del egoísmo, resumiendo, del egoísmo humano, te pone en mejor condición para trabajar y para ayudar a ser útil a tu prójimo y a la sociedad. Y esto es una cosa que se ha mantenido en el Movimiento Cristiano de Liberación y es fundamental, es el paso principal que debe dar una persona cuando se incorpora al Movimiento Cristiano de Liberación. Y esto es una cosa importante para interpretar cuál era el pensamiento de Osvaldo y cuál era la dirección hacia donde Osvaldo miraba y trabajaba y caminaba por los derechos de los cubanos. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero, que quisieras comentar a los lectores? ¿Algo más para agregar que por ahí se te quedó fuera del ensayo? Quizás comprender, puntualizar más la idea de los lectores, que en Cuba sí existe una larga tradición de pensamiento que es preciso comprender y rescatar. Por eso me parece tan maravilloso un libro como este. La intención del libro es dar una visión panorámica y creo que lo logra. Creo que los pensadores clave que escogieron para el libro son esenciales para tener una visión global, una visión general de tanta riqueza en el pensamiento, de tanta riqueza que no es algo del pasado, es algo perfectamente pertinente para el presente y el futuro de Cuba. Yo me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar del ensayo y creo que sí, creo que lo más importante pudiera ser esto. No es algo nuevo, es rescatar y es vivir lo que siempre estuvo ahí. No se trata de inventarnos nada nuevo, se trata de ser leales, de ser fieles a toda una riqueza de pensamiento cubana que además se abre a valores profundamente universales. Esto para decir como un aplauso realmente para los autores. Voy a presentarlos. Jorge Núñez, que habló por último, es representador del Instituto Jacques Maritain de Cuba, él vive en Pinar del Río, y él escribió sobre Rasco, que él fue el fundador del Partido Demócrata Cristiano en Cuba. Primero fue un movimiento en el 59, y después cuando cae el muro de Berlín, ahí surgen como una decena de nuevos partidos con la esperanza de que cayera el muro también en Cuba,
y ahí él retoma el partido y bueno, lo llama el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, porque hasta entonces era un movimiento. Él ya estaba exiliado, pero él retoma su lucha y de hecho después trabajó con Carlos Alberto Montaner y con el Partido Socialdemócrata, uniendo tres ideologías, Carlos Alberto Montaner con la Unión Liberal, digamos, él con el rasgo con la democracia cristiana. Unen y hacen una de las primeras plataformas de la oposición cubana pensando en unir esfuerzos para luchar contra Fidel. Lamentablemente eso no fructifera con muchas iniciativas, realmente la lucha la estaban dando desde afuera, las comunicaciones en esa época no es como en el año 90, la comunicación telefónica en Cuba era muy difícil, como para poder movilizar, etcétera, era como todo en contra. Él funda también el Instituto Jacques Maritain cubano, estando en el exilio, que es lo que hoy en día preside Jorge Núñez. Así que es como, en ese sentido, cada uno de los autores que escribieron ensayos rescatando la memoria de estos personajes de la historia cubana, tienen un vínculo a nivel personal, entonces es como especialmente bonito leerlos porque como está esa admiración, ¿no? En definitiva como que siguen su legado. Jorge Núñez como sigue el legado de Rasco de alguna manera. Joe Suárez, que es periodista, pero es un activista, es cristiano y él trabaja mucho por la libertad religiosa en Cuba y bueno, hoy en día lo sigue haciendo desde el exilio, apoyando a todo el movimiento en Cuba. Sí, tiene todo un equipo de gente todavía en la isla. Y él admira a Oscar Bisset, es el único autor el cual él escribe sobre Bisset, que él está con vida y está en Cuba, y de hecho cada tanto lo detienen. De los autores rescatados, por decirlo de alguna manera, el único que sigue con vida es Bisset. Es el último libro, el último ensayo del libro, pero también era con una idea en esta compilación de dejar como la esperanza de que la vida sigue ahí, que la puerta está, digamos, que se rescata aún la memoria de las personas que están hace 30 años. Bisset, Joe Suárez decía ahí que estuvo 11 años en prisión. Bisset debe tener unos 60 años o 10, entre 50 y 60 años. Viene hace 20, 30 años luchando por la libertad en Cuba, y él, especialmente como cristiano, defiende el derecho a la vida, ¿no? Digamos, y él es médico, Bisset es médico, y él ha tenido problemas en los hospitales en Cuba por negarse a practicar el aborto. Ustedes saben que Cuba es uno de los primeros países en América Latina en aprobar el aborto, y a veces se practica prácticamente como si fuera un anticonceptivo, porque niñas adolescentes por ahí tienen hasta 5 abortos y todavía no han llegado a la adultez. Pero entonces, de alguna manera tiene ese vínculo también por la fe, pero por esos valores, y rescata a Bisset. Ya había hablado de Mario Ramírez, que habla de carbón, y invité a John Suárez y a Regis Iglesias para hablar de Ubaldo Paya Sardiñas, que es un activista que perdió la vida, digamos, en manos del régimen. El año pasado la CIDH falló en contra del régimen cubano culpándolo de la muerte de Osvaldo Payá, que el régimen cubano intentó hacerlo pasar como si fuera un accidente de auto, pero después por testimonios, etc.,
se dio a conocer que no fue el régimen el culpable de su muerte luego en los hospitales luego de ese supuesto accidente. John Suárez, que es uno de los autores, es un joven cubano-americano, del cual yo también le debo un poco mi pasión por Cuba. En el 2008 yo lo conocí y me dio a conocer mucho de la lucha de Hugo Armato, de Camilo Cienfuegos, y empecé a interiorizarme de quiénes eran esos actores que después levantan la voz contra Fidel Castro. Y Reyes Iglesias y John Suárez ayudó muchísimo a Osvaldo a hacer disidencia internacional. Él habló ahí del premio Sáharo, etc. El directorio democrático acompañaba a Osvaldo a actividades a nivel internacional, o cuando Osvaldo no podía ya salir de Cuba, a llevar su mensaje a nivel internacional. Y Reyes Iglesias fue el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación y luchó a la par de Osvaldo. Así que tenemos los ensayos de personas como muy cercanas también con cada uno de los mensajes. Eso era como mi parte, como de mi presentación. Después la idea es como charlar un poco, pero le invité a María Laura Picón porque este libro, más allá de la lucha de Cuba, la intención era rescatar los valores humanistas, los valores de la libertad, de la verdad, de la vida, digamos, la vocación de servicio, esa entrega, digamos, de todas estas personas. Entonces, invité a María Laura, que ella es profesora de Jacques Maritain, profesora de la UCA, para que nos hablar un poco de su impresión de lo que ella pudo identificar en este libro, que vale la pena compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha. ¿Escucha? Sí, un poquito. Dale, No sé. Sí, se escucha, pero bajito. Ahora un poquito más fuerte, sí, pero me exacto. escuchan si hablo un poquito más fuerte. Bueno, para mí es un honor y les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí. De estos autores de los ensayos soy muy amiga del último, de Jorge Núñez. Con lo cual, no solamente por la tarea del instituto, ¿no? Sino porque más allá del instituto siempre hemos quedado en mucho contacto. Hemos ido a Cuba, nos ha gustado la Cuba profunda, la Cuba que duele realmente. Así que para mí, bueno, estar acá hoy con ustedes, poder presentar un poco este libro real. Lo primero que me parece interesante de este libro es que cada uno de los autores, ¿no? de los ensayistas, son humanistas presentando a otros humanistas. No es que solamente se encargaron de presentar el pensamiento de autores que hablan de un humanismo posible para poder rescatar a Cuba y para que Cuba pueda, digamos, conformarse democráticamente, sino que además cada uno de ellos tienen un compromiso muy concreto, como decía Micaela, ¿no? con el tema de el difundir el mensaje humanista, ¿no? en su vida. Para mí, concretamente, les cuento, Jorge Núñez no es filósofo, es licenciado en microbiología. Y cuando a mí me dijo el primer día que él pertenecía al Instituto Jacques Maritain y era licenciado en microbiología, dije, ¿qué me va a decir un microbiólogo de la filosofía? Y la profundidad y la captación que tiene del humanismo, bueno, en este caso trabajó a alguien muy cercano, pero ha trabajado también sobre Martí, ha trabajado sobre Varela. Es un poco lo que encuentro en todos los autores, ¿no? En todos los ensayistas.
este compromiso, esta mirada de la posibilidad no de instaurar valores humanistas, sino de rescatar los valores humanistas. Un poco lo que decía, ¿no? Lo que decían muchos al principio, vamos a rescatar lo que ya existe. Y es interesante que eso exista en Cuba, que hayan pasado 70 años de una dictadura como la de Cuba, y sin embargo se puede seguir rescatando y sigue vigente. Y eso me parece maravilloso, porque claramente es lo que nos hace pensar que cada uno de ellos está esperanzado en la posibilidad de terminar, digamos, con esta dictadura y con este régimen, pero porque desde las entrañas de esa conformación social existe una mirada humanista desde el principio, ¿no? Y me parece que eso es interesante del libro. Y después lo otro que a mí me pasó cuando lo leí fue que descubrí a través de muchos de ellos autores que yo no conocía, pensadores que yo no conocía y que tenían, ¿no?, estos rasgos, estos vestigios humanistas, ¿sí? Debo decir la verdad, yo conocía solamente al presidente del Instituto Maritime de Miami, conocía a Varela y conocía a Martí, y no conocía a ninguno más, ¿sí? Y la verdad que son todas personalidades interesantísimas, ¿no? Interesantísimas por el rescate que hacen cada uno desde su lugar de estos valores, ¿no? La verdad, la dignidad humana, el girar en torno a la dignidad humana y la propuesta de diálogo, ¿no? Que todos hay como una propuesta de diálogo, que es curioso porque ninguno es necio y saben que el diálogo no se puede dar con alguien que no dialoga, como es el régimen de Cuba, claramente. Pero, sin embargo, tienen la esperanza de que el humanismo es posible si se dialoga, ¿no?, si se establece el diálogo. Y un poco la tarea que veo que hacen cada uno de ellos es desde su día a día ir contagiando, algo que también ellos decían, ¿no?, en el resto de las personas, ¿no?, con las que se encuentran todos los días en Cuba estos valores. Me parece que nada, algunos ensayos como que queda el sabor a poco, como diciendo, bueno, y ahora quiero buscar a ver un poco más. Me parece que está también bueno, porque nos impulsa a poder conocer un poco más, pero me parece buenísimo para nosotros acá en Argentina, que digamos, no conocemos tanto de esto, por cuestiones lógicas. Hoy por hoy, bueno, las redes sociales nos ayudan muchísimo a tener contacto y a poder llegar, ¿no?, a tener un diálogo más fluido, ¿no?, con Cuba, pero nada, ¿cuántas veces hemos triangulado con la NASA para poder conectarnos con audio, para hablar con Jorge Núñez? Solamente yo lo sé. Y la realidad es que eso también impide que podamos conocer muchos pensadores también muy ricos para nosotros, ¿no? O sea, no solamente para la mirada cubana, sino también muy ricos para el humanismo que se necesita también en Argentina y en el mundo, ¿sí? Entonces me parece que este libro, nada, es como un gran acierto y un gran puntapié, ¿no?, que abre como las puertas para que uno pueda empezar a buscar, ¿no?, y se encuentra con algo vigente también, como decían los autores. No todos digamos, los intelectuales son del siglo XX, ¿no? Algunos, como menciona el libro, ¿no?, son anteriores, y está bueno conocerlos porque tienen mucha vigencia, ¿no? Lo que dicen ellos es muy vigente. Entonces a mí me parece que el libro, para mí fue un gran descubrimiento, debo decir, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Así es, voy a hacerlo por impresión. Bueno, entonces ya de alguna manera ya cumple el objetivo, que es dar a conocer todas estas voces cubanas en Argentina y en otros países. Y bueno, el libro está en forma gratuita como ebook en la página de cuba.democracia.org y se distribuyen gratuitamente algunos ejemplares que tenemos aquí el día de hoy en la Feria del Libro. Para ustedes que vinieron especialmente a escuchar, y agradezco que estén un viernes a las 9 de la noche aquí
Realmente el objetivo de este libro era rescatar la memoria. Algo que me tiene como una obsesión con esto de la lucha por la democracia en Cuba es que realmente que no se invente la rueda, como decía Jorge hace un rato, y es que, bueno, sí, cuáles son las ideas, cuál es el legado, cuáles fueron los proyectos que se conozcan de los activistas en los últimos tiempos, como para poder no arrancar de cero, sino como pasar realmente la posta entre generación y generación, y que pronto se acabe la dictadura y podamos tener este tipo de conversaciones en la isla, ¿no? Y que nos podamos reencontrar y que realmente ustedes puedan conversar como personas tan ricas y con tantas anécdotas como es Almanza y tantos otros. Que de hecho Almanza no la conozco personalmente, pero... Sí. Bueno, estaba pensando dar un comentario también por lo que dijo María Laura y también abrir a preguntas. Primero quería decirles que para bien de esta curiosidad estamos preparando 5 libros que de una Ediciones Memoria, un proyecto de Mario Ramírez, periodista cubano, donde hay un libro escrito por Sergio Carbó, que es un libro que él hace un viaje a Moscú en los primeros 10 años, se cumplieron los primeros 10 años de la Revolución Rusa, y hace todo un reportaje que se llama Viaje a la Rusia Roja, y es interesante como un cubano de 1928 tiene sus primeras impresiones, además un socialdemócrata que estaba bastante cerca de admirar la Revolución Rusa, se encuentra con una realidad que lo sorprende y empieza a desmontar un poco el discurso. Vamos a preparar un libro, está ahí ya, Félix Varela hoy, que es otro de los pensadores que se analiza, también libros de periodismo cubano de la República, porque todo este pensamiento independentista, por un lado, de Varela y de Martí, pero enfocado desde el humanismo cristiano, ha sido completamente olvidado, pisoteado, y el pensamiento republicano cubano también. Personas como Sergio Carbó, tampoco yo las conocía, que soy cubano. Entonces, es también dar la dimensión de que es una novedad no solo para personas que se acercan al pensamiento cubano, sino para nosotros mismos los cubanos. Y quería, como para abrir la pregunta, leer un fragmento de una carta que escribió Osvaldo Payán, este gran político cubano que fue asesinado en 2012 y era uno de los epígonos, digamos, de lo que podría ser una transición a la democracia, por eso lo mataron. Y él, su primer gesto político es una carta abierta que escribe en 1987 a los presos políticos. Y yo quiero recordar que hoy en Cuba hay más de 1000 presos políticos y que lamentablemente esta carta sigue teniendo vigencia después de casi 40 años. Dice así: a todos los presos políticos cubanos, los de ayer y los de hoy. Con el tiempo todos los olvidaron, hasta los poetas escrupulosos, de esos que se rasgan las vestiduras por la injusticia ajena, hasta los santos prudentes que les excluían en sus oraciones públicas. Pero ustedes solo siguieron débiles, perdidos en la insignificancia y en el reproche, ya que entre ustedes había alguien que, traspasando alambradas y murallas, entró un día en vuestras celdas y se plantó con ustedes. Él lo había advertido: cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Desde entonces nada y nadie pudo someterlos, y fue él, hoy lo sabemos, quien les sostuvo. Qué contraste: desde las celdas donde no entraba ni la luz comenzó a brotar un rayo luminoso que alumbraría toda una generación y marcaría la senda del futuro, que ya es presente, la estamos transitando. Sus mayores victorias: nunca aprendieron a odiar y cada día se llenaban más de amor y de paz. Este descubrimiento que habla para allá de él, que evidentemente se refiere a Jesús, muchos cristianos surgieron como cristianos en las cárceles cubanas, y el pensamiento humanista de muchos pensadores humanistas en general surgió desde las propias cárceles cubanas como una especie de resistencia activa, pero también como una resistencia espiritual.
Y yo creo que este libro también va a aportar en ese sentido, ¿no? Esa búsqueda de anclarse a los valores que nos sostienen como humanidad, como persona, más allá de la creencia específica religiosa, para resistir un Estado totalitario que te quiere eliminar como persona. Entonces, y que te quiere eliminar de una forma a veces más pasiva y de una forma muy activa, ¿no? Hay de todas las formas posibles. Y en este caso la resistencia del pensamiento se vuelve un arma poderosa contra estos regímenes. Y por eso publicar esto hoy, estos autores que están desafiando desde su pequeño lugar, fuera o dentro de Cuba, yo creo que es un buen gesto para seguir compartiendo y seguir creciendo. Así que nada, quería decir esto y abrir un poco a preguntas, a comentarios, lo que quieran. Y bueno, enfatizar que el libro está acá, está para los que quieran profundizar en este pensamiento. Aprovecharía que hay jóvenes en la sala para preguntarles qué impresión tienen o sea, qué sabían de esto antes de venir aquí y sentarse en esta sala. Sí. A lo menos yo, si bien sabía de la cuestión de la dictadura cubana, porque es algo terrible, a veces cuando uno no charla en la cotidianidad no se da cuenta de que hay un país que está viviendo en una miseria terrible a causa de que sus gobernantes decidieron someter a todo un pueblo. Y de hecho yo tengo una pregunta que es, ustedes claramente son más expertas de nuestra sección en el tema, ¿creen que es posible recuperar la democracia en Cuba sin intervención de, entiéndase, cualquier organismo o incluso un país exterior? Digamos, o sea, el propio pueblo cubano puede recuperar la democracia. Me comentaron algo del diálogo, pero yo no sé si en algún momento se va a poder dialogar, o sea, como que ya se charla con terroristas y el gobierno cubano hoy en día es nefasto por donde se lo mire. Entonces, ¿se puede entablar un diálogo con este gobierno o se puede recuperar la democracia sin necesidad de alguna intervención exterior? Soy de las que cree que sí, de que se puede recuperar la democracia, si no, no tendría sentido mi existencia. Tengo todo este trabajo. Tenemos fe en ellos, digamos, y que depende del pueblo cubano 100%, y de los que están adentro, de los que están afuera, y de todos los cubanos que están exiliados pueden poner su granito de arena, más que ningún actor. Siempre es importante, esto, digamos, hay internacionalistas y politólogos, a la hora de una transición democrática, más allá de que haya movilización interna, digamos, de la oposición, que haya grupos de oposición y que tengan apoyo de parte del pueblo y que el pueblo mismo levante la voz contra una dictadura, también que haya apoyo internacional. Por eso es tan importante darlo a conocer a otros pueblos, a otros gobernantes y también hacer formación ciudadana en otros países como es el argentino y concientizar que no se puede tolerar que un gobierno argentino trate de la misma manera a una democracia como una dictadura y que por ahí establezcan negocios espurios con la dictadura, digamos, y ese tipo de cosas. Hay que, digamos, la solidaridad de los pueblos, de hecho, eso es un concepto que la dictadura cubana se la apropió, la tergiversó, pero en realidad la verdadera solidaridad es de las personas, de la ciudadanía. Cuando en Naciones Unidas se establece la Carta Orgánica, habla de la amistad de los pueblos, es de la nación, no de los gobiernos, el Estado totalitario, ni la dictadura, ni nada. Entonces, el deber es entre las personas. Que después los gobiernos puedan solidarizarse e intervenir de alguna manera siempre pacífica, digamos, para rescatar y solidarizarse con el pueblo que está subyugado por un gobierno totalitario como el cubano, es un deber moral, digamos, es un deber moral y esto está dentro del derecho internacional. Pasa que es muy difícil después instrumentalizarlo. De hecho, el embargo económico
es como un medio, un instrumento pacífico para presionar al gobierno cubano para que vuelva a ser democrático. De hecho, la ley es para que, bueno, cuando haya elecciones libres y plurales en Cuba, el embargo se levanta. O sea, acá es que la dictadura cubana dice no bloqueo, que además no es bloqueo, no es el término adecuado, no es bloqueo. Y dice, bueno, lo único que tienen que hacer es llamar a elecciones libres y plurales y ya está, se terminó el bloqueo que tanto les molesta, ¿no? ¿Puedo profundizar más en eso, en el bloqueo? ¿Cómo? Sí, o sea, si podía explicar un poquito más lo del bloqueo, porque yo también comparto el primer bloqueo, pero... No, pues la diferencia entre bloqueo y embargo. Bloqueo no es que no hay barcos alrededor y bloqueando que impidan el libre acceso a la isla y que no hay un muro de barcos. El embargo, además, y aclaro que el embargo es para que la negociación, todos aquellos países que negocian con Cuba, digamos, tengan ciertas restricciones, no se da financiamiento, entonces es como que Cuba tiene que pagar todo cash. Hay ciertas restricciones así que no pueden establecer negocios después con Estados Unidos y eso. Pero, y aclaro que el embargo no incluye ni alimentos ni medicinas. Entonces, cuando se le culpa al embargo por la crisis humanitaria, eso no tiene nada que ver. El pollo que se come en Cuba es de Estados Unidos. O sea que no... La mayoría de los alimentos que se adquieren en Cuba vienen de Estados Unidos. Entonces, es simplemente el discurso cubano para victimizarse y echar la culpa a otro para retener el poder. Muchas gracias. Me recuerda acá alguna anécdota sí. muy tremenda. Cuando nosotros fuimos a Cuba, uno va a Cuba como todo turista, empieza por la Cuba del turismo. La Cuba del turismo tiene errores, entonces uno sabe que hay algo que no está funcionando. Así que después llegamos a la Cuba profunda. Y yo ya ahí me quería ir, no quería salir a la calle, me quería quedar adentro del hotel y no quería salir. Entonces sí, pobre, tenía que salir, me dice, bueno, yo voy a salir, yo quiero conocer, yo quiero ver, yo quiero ir a buscar un diario, quiero ver qué pasa en la calle. Entonces me quedé en el hotel y por supuesto yo veía que en el hotel me quedaba protegida de todo eso, ¿no? Y resulta que me pongo a hablar con el botones del hotel. Nada más, pusimos a charlar, ¿cuántos años tenés? Tenía 30 años, bueno, y justo parecía una postal, veo un auto muy cubano de los años 50, estacionado, divino, delante de un edificio muy art déco, y le digo, esto es increíble, es una postal, pero que nos transporta, ¿no?, a otro tiempo. Y el chico me miró y me dijo, no señora, no se equivoque, me dice, nosotros estamos fuera del tiempo, estamos en el infierno y no nos avisaron. Bueno, te imaginas, quería irme, no me quería quedar en el hotel, ¿no? Pero un poco esto es lo que de alguna manera no se ve, o sea, no se ve por esto, ¿no? Hay un bloqueo, los Estados Unidos, no sé, los dejan morir de hambre. El pueblo cubano sabe, la verdad. Entonces me parece que a mí me llama la atención y creo que por eso comparto con Micaela el tema del diálogo, y es un diálogo que necesita acciones mancomunadas, ¿no? O sea, no es dialogamos, a veces uno piensa que el diálogo es solamente, bueno, sin firmeza, no, con fuerza y a veces con acción.
Pero me parece que el pueblo cubano tiene mucha conciencia de esto en algún lugar, pese a que hace 70 años se toca siempre la misma canción. Sin embargo, el pueblo cubano sabe que hay otra canción, ¿sí? Entonces me parece que eso es lo que permite, o lo que permitiría, ¿no? que haya como un contagio y una acción, ¿no? de la misma sociedad, porque es desde adentro, me parece que se empieza a resquebrajar esto. Y hay que, de alguna manera, divulgarlo, porque por lo menos lo que encontramos es otro discurso, ¿no? Un relato que no condice con la realidad, que es un relato que no condice con la realidad y que tampoco ayuda para que podamos nosotros, desde nuestro lugar, acompañar esa transformación, ¿no? Me parece que eso también, ¿no? hay mucha fantasía, ¿no? Yo creo que hay que hacer más a la Cuba profunda para volver y decir, bueno, a ver, esta es la realidad, y yo desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? Quizá lo único que puedo hacer es estar acá hoy, ¿no? Digo, pero me parece que esto ya es una gran contribución en el sentido de decir, bueno, a ver, mostremos otra cosa, demos a conocer otra cosa, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y coincido con Micaela que el diálogo. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a sentar amorosamente con un vino por medio a charlar, no necesariamente, ¿sí? Y el pueblo cubano también tiene conciencia de eso. De hecho, en el libro está como bastante claro esto, ¿no? De que hay un diálogo, pero es un diálogo que no es fácil. Hoy no está dado en términos sencillos, ¿no? Como decía yo hace un rato, cuando el otro no está abierto al diálogo, y es raro, es complicado. Sí, siempre hablo del diálogo en la oposición cubana, que primero comienza el diálogo entre los miembros de la oposición, para ponerse de acuerdo para la transición democrática, para cómo llegar a eso. Sí. No, me parece clave poder exponer toda esta situación que pasa en Cuba, porque si bien muchos lo sabemos, pero de una manera inconsciente sabemos que Cuba está mal hace un montón de años y de repente se convierte en una normalidad. Por eso está bueno volver a exponerlo una y otra vez, porque en ese exponer uno termina dando un eco y en ese resonar, cuando llega a los oídos correctos, puede permitir que las personas se levanten en busca de la libertad. Pero bueno, la intención era dar a conocer de que, a ver, cuando me preguntan, bueno, al final Cuba, ¿por qué todavía no es democrática? Porque la gente no lo quiere, no quiere eso, digamos, no sé, la gente quiere, hay las manifestaciones en OCJ, digamos, o sea, ahora incluso las últimas manifestaciones realmente hay voluntad de cambio. El tema es el nivel de control y digamos, y de represión que tiene el aparato represivo que tiene la dictadura cubana. Y hay también oposición, pasa que, de nuevo, la oposición es infiltrada, es perseguida, es forzada al exilio, y así sucesivamente. No, es tremendo la situación que se vive, pero por eso me imagino, entre todo el cansancio que deben tener los ciudadanos cubanos, de repente sentir que quizás desde otro lugar se los apoya, se los expone, les da quizás un poco más de fuerza para decir podemos luchar. Sí, ya nos tenemos que cerrar, pero cuento una anécdota. La primera vez que viajé a Cuba en el 2009, llamé por teléfono, era un joven de Baracoa, yo era en ese momento, era joven político y digo, bueno, me contactaba con él y quería ver, yo no iba a viajar de otro lado de la isla, pero me dice, no, qué bueno, no sé qué, no sabes lo que me da la fuerza, que hay alguien ahí detrás, o sea, me lo dijo, yo lo único que estaba haciendo era una llamada telefónica, entonces, pero era como, sentía que el otro lado estaba como emocionado, casi lloraba, porque sentía que no estaba solo. Entonces, le da, como tú dices, le da fuerza a esas personas que tienen que luchar contra el viento y marea, le da fuerza saber que no están solos.
Así que bueno, este es un poco el mensaje del día de hoy. Así que muchísimas gracias por asistir.